una figura solitaria camina sobre el agua. En la época del ministerio de Jesús, junto al mar de Galilea, los discípulos se enfrentan a una tormenta nocturna. Mira cómo el miedo y la fe se enfrentan en un momento inesperado. Jesús enseña y sana junto a la orilla del lago. Su vida atrae multitudes y enfurece a las autoridades. Él se aparta a orar solo, pero aún en el silencio las necesidades del pueblo lo siguen. Pedro es pescador, pronto para hablar y para actuar. Conoce el mar, la barca y el temor de las noches tormentosas. Es leal a Jesús y tiene dudas inquietas. Tras la muerte de Juan el Bautista, Jesús se retira en barca para llorar y buscar silencio. La multitud, sin embargo, lo sigue a pie por las colinas. Él se compadece porque son como ovejas sin pastor y comienza a sanarlos. Al llegar la noche, Jesús manda a los discípulos que vayan en barca por el lago mientras despide a la multitud. El viento se levanta y el lago se agita. Los discípulos, pescadores experimentados, luchan por avanzar contra el viento. En ese mismo momento, Jesús sube al monte a orar solo. Busca comunión con el Padre mientras el viento azota el lago y la barca lucha contra las olas. La oración es su refugio antes de la hora de prueba. Cuando la noche avanza, los discípulos ven una figura moviéndose sobre el agua hacia ellos. El miedo se extiende en la barca porque los marineros no esperan ver a alguien caminando sobre el mar. Gritan, creyendo que es un fantasma. Cuando los discípulos gritan, Jesús habla de inmediato: «Ánimo. Soy yo. No tengan miedo». Su voz atraviesa el viento. Lo inexplicable se vuelve una persona. El miedo se encuentra con su calma autoritaria. De inmediato Pedro le responde: «Si eres tú, Señor, mándame ir a ti sobre el agua». Jesús dice: «Ven». Pedro sale de la barca. Su fe actúa, sus pies tocan la superficie como si el mar se volviera firme bajo él. Mientras Pedro camina, el viento sigue aullando, pero sus ojos permanecen fijos en Jesús. Cada paso es un acto de fe que supera la ley natural. Por un tiempo, lo imposible parece posible porque la confianza encuentra la presencia. Pero cuando Pedro advierte el viento y las olas, la duda se infiltra. Ve el peligro, no solo a Jesús. El miedo supera a la fe y Pedro comienza a hundirse. El mar revela que la fe puede ser frágil cuando la atención se aparta del que llama. En ese mismo instante Jesús extiende la mano y agarra a Pedro. No reprende de inmediato. En cambio, lo sostiene. El gesto muestra que la presencia divina rescata incluso cuando la fe humana flaquea, convirtiendo una casi tragedia en una lección. Cuando regresan a la barca, el viento se calma. Jesús pregunta a Pedro: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». La pregunta no es solo reprensión. Es una invitación a aprender cómo la atención a Dios sostiene la acción en la crisis. Al arribar, los discípulos se llenan de asombro. Lo adoran diciendo: «En verdad eres el Hijo de Dios». Su confesión revela lo que el milagro quiere mostrar: la autoridad de Jesús sobre la naturaleza y el llamado a confiar más allá de los límites visibles. Pasan los días y este milagro circula entre la gente. En una cultura que veneraba las señales como confirmaciones de autoridad, caminar sobre el agua confirma que Jesús es más que un maestro. Esto ancla la fe de los discípulos en su persona, no solo en sus palabras. Al llegar la mañana, los discípulos comprenden algo práctico. La fe implica mirar a Jesús cuando las circunstancias son hostiles. El breve éxito y la caída súbita de Pedro enseñan que la fe requiere enfoque y dependencia, especialmente cuando la situación parece imposible. Lo que nadie en la barca comprende por completo en esa hora es que esta señal apunta hacia reclamos mayores. La autoridad de Jesús sobre la creación anuncia su victoria final sobre la muerte.
Para Mateo, el milagro fortalece el retrato evangélico de quién es Jesús. Al amanecer, los hombres en la barca quedan transformados. El temor se vuelve reverente asombro. Llevan consigo no solo la memoria de un milagro, sino un nuevo marco para confiar en la presencia de Jesús en medio de la turbulencia. Días después vuelven al trabajo, pero la lección permanece. La fe no es una idea abstracta, se practica en las tormentas. Los pasos de Pedro sobre el agua muestran que la fe nos llama a salir, y las dudas nos arrastran abajo si no mantenemos la mirada en quien llama. El pasaje enseña que la fe mira a Jesús en medio de la tormenta y se sostiene en su presencia, no en la ausencia del peligro. El caminar y la caída de Pedro muestran cómo la atención determina el resultado. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima.